It's a lot. Come on, J-Man, Bro. folks. Come on, G. Come on, folks. Now that's too far, J-Man. We gonna start with this too far, J-Man, folks. Noviembre de 2023. Lo que empezó como una entrevista rutinaria entre FIB-J Mane y FBG Buta se transformó en un tenso interrogatorio sobre política de pandillas, secretos enterrados y amenazas. Lo que ocurrió durante la entrevista demuestra cuán rápido pueden escalar las cosas cuando se trata de líderes de bandas. Estos son líderes de pandillas que estallaron frente a entrevistadores que los irrespetaron. Et quand vous détenez les membres de l'équipage, vous les détenez à bord du bateau ou vous les ramenez? J'en ai assez dit. Mayo de 2011, Bertrand Monet, un profesor francés de la Escuela de Negocios EDHEC, emprendió un viaje extremadamente peligroso. Su destino fue el delta del Níger, en Nigeria, una de las regiones más violentas e inestables de África en ese momento. Su objetivo era entrevistar a pandillas armadas involucradas en el robo de petróleo, la piratería y el secuestro. Pero lo que ocurrió en ese viaje resultó ser mucho más arriesgado de lo que imaginaba. Arriesgó su vida varias veces, todo por hacer las preguntas equivocadas. El delta del Níger se había convertido en un lugar lleno de ira y violencia. A pesar de que la zona generaba miles de millones de dólares en petróleo, su población vivía en una pobreza profunda. El medio ambiente estaba destruido por las compañías petroleras, y muchos jóvenes se unieron a bandas armadas para reclamar lo que creían que era su parte justa de la riqueza. Sin embargo, ya no actuaban como luchadores por la libertad. Ahora eran grupos criminales violentos que usaban la fuerza para enriquecerse. Monet no era un soldado ni un espía, era un académico, pero quería entender cómo funcionaban estas pandillas. Uno de los hombres más peligrosos con los que se reunió fue un líder conocido como Black Devil, también llamado Acru Omega 5. Este hombre infundía miedo en toda la región, y conseguir una entrevista con él ya era un riesgo enorme. Pasaron días antes de que Black Devil aceptara reunirse. No confiaba en los forasteros. Cuando finalmente lo invitó, no fue a un lugar público, sino a un escondite secreto en lo profundo de los manglares. El profesor tuvo que viajar en bote por ríos estrechos y fangosos, rodeado de árboles densos y guardias armados. Al llegar, el ambiente era sumamente tenso. Los miembros de la pandilla bebían alcohol y consumían drogas. Eran ruidosos, agresivos e impredecibles. Desde el primer momento, Monet fue tratado como prisionero, no como invitado. Black Devil le gritó y lo amenazó con volarle la cabeza si no obedecía de inmediato. En ese instante, todo parecía más un secuestro que una entrevista. Y entonces, la situación se tornó aún más peligrosa. De repente, Black Devil tomó un machete grande y lo lanzó con fuerza hacia Monet. El profesor logró moverse justo a tiempo, apenas evitando el golpe. Fue un momento crítico. Si se hubiera movido un segundo más tarde, quizás habría muerto o perdido un brazo. What's your mission here, my friend? Talk to me before I just want to talk to you. Calm down, please. You don't want to talk to me. How? I want to ask questions. Questions? Okay? Yes. Increíblemente, después de ese estallido violento, Black Devil se calmó. Por razones que nadie entiende del todo, decidió continuar la entrevista. Pero Monet cometió un grave error. Hizo un comentario que insinuaba que Black Devil le tenía miedo. Eso fue una gran ofensa para el líder de la pandilla. I just want to talk questions. Don't be scared. Don't be scared about me. I'm not scared. Finalmente, la entrevista real comenzó. Black Devil describió cómo operaba su grupo. Se comportaba como un general, orgulloso y seguro de sí mismo. Afirmó haber matado a muchos soldados y haber perdido solo un hombre en todos sus años de actividad. Quería mostrar poder y sembrar miedo. Luego se tocó el tema de los secuestros. Black Devil explicó que no secuestraban a indios ni filipinos porque sus países no pagaban rescates altos. Luego miró al profesor y dijo: Preferimos gente como tú. Monet, en vez de entrar en pánico, preguntó con calma cuánto dinero pedirían si lo hubieran secuestrado. How much do you think you could get if you would kidnap me? From you? At least 50 million naira. Monet tuvo suerte de salir con vida de ese encuentro, pero su viaje no terminó ahí. Visitó a otra pandilla en una zona distinta del delta. Estos hombres eran aún más reservados. No confiaban en él para nada. Ni siquiera bajaron de sus lanchas rápidas y mantuvieron sus armas listas. Combien d'attaques avez-vous fait l'année dernière? Of course, last year. L'année dernière, j'ai fait au moins 15 attaques Less than 15 parce qu'on était en colère. We were not pleased.
El profesor intentó hacer unas cuantas preguntas, pero el líder de la pandilla interrumpió de inmediato la entrevista y se fue a toda velocidad con sus hombres. Et quand vous détenez les membres de l'équipage, vous les détenez à bord du bateau ou vous les J'en ai ramenez? assez dit. Try it for you. Monet regresó con historias que muy pocos podrían contar. Vio el delta del Níger no a través de noticias o rumores, sino a través de los ojos de quienes lo dominan con armas y miedo. Ingresó a un mundo sin leyes, donde la violencia es normal y la vida vale poco. Sobrevivió solo gracias a la suerte, el valor y tal vez el deseo de los líderes de ser escuchados. Bro, you on my platform, bro. You on my platform. Chill the fuck out, dog. Chill the fuck out. You on my platform, bro. Abril de 2024. Algo explosivo ocurrió en un episodio del podcast Lucky Hood Stocks, un programa crudo y callejero. Lo que empezó como una entrevista típica se convirtió rápidamente en algo oscuro. Y al final, el internet estaba en llamas. En el centro de la tormenta estaba Lucky Hood Stocks, un extraficante de South Central que transformó su historia de supervivencia en un imperio mediático en ascenso. Había invitado al rapero de Compton, Lefty Gunplay, conocido por sus letras violentas y un temperamento aún más brutal. Esto no era una simple parada promocional. Lucky tal vez abandonó las calles, pero Lefty nunca se fue, él trajo las calles con él. Desde el inicio, el ambiente era tenso. Lucky, con su lengua afilada y mirada fría, comentó sobre el último tema de Gunplay, donde supuestamente alababa traicionar a su propia gente. Al principio fue sutil, una indirecta, un gancho, pero Gunplay no mordió, explotó. Así, el podcast perdió el control. Gunplay comenzó a lanzar acusaciones, sacando trapos sucios del pasado, cosas sobre asuntos pendientes, deudas impagas, quizás hasta traiciones jamás sanadas. Lucky intentó calmar la situación, diciendo que ya había arreglado todo, pero Gunplay no se tragó esa. Let me tell you something, dog. It's not even like that. He told me what it is. We're chilling. I already apologized, dog. So let's move forward, bro. A estas alturas, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los micrófonos captaban sillas moviéndose, respiraciones contenidas. Los productores se miraban entre sí. El tono desafiante de Lucky, su sello, de repente sonaba como una provocación directa. Y Lucky fue el primero en ponerse de pie, tal vez para calmar las cosas. Tal vez para lanzar el primer golpe, nunca lo sabremos. Pero Gunplay también se levantó. Let's catch a fade, bro. Antes de que todo explotara, los coanfitriones intervinieron como sacos de arena humanos. No hubo golpes, no se sacaron armas, pero algo en esa sala se rompió y nunca volvió a ser igual. Y luego, silencio. Las cámaras se apagaron, salieron por puertas distintas. Clips del casi altercado inundaron TikTok, Twitter y YouTube. Los fans tomaron bandos como si fuera territorio de pandillas. Algunos llamaron a Lucky un valiente por confrontar las narrativas tóxicas del rap. Otros dijeron que solo actuaba duro frente a las cámaras, olvidando lo que las calles recuerdan. Los seguidores de Gunplay lo elogiaron por no dejar que las viejas heridas se enterraran en silencio. A la mañana siguiente, Lucky Hood Stocks había duplicado sus suscriptores. You might got one something out. It's about me right now. Abril de 2015. Ross Kemp, el intrépido periodista británico conocido por adentrarse en zonas de guerra y territorios dominados por pandillas, llegó a uno de los lugares más impredecibles de todos, Nueva Orleans. No a la parte turística con bandas de jazz y beignets, sino a las calles crudas, vacías, donde sobrevivir es una batalla diaria. Había venido por una entrevista, pero con el paso de los minutos se hizo evidente que no sería una más. Se acercaba peligrosamente a la violencia. Se reunió con dos líderes de pandilla, jóvenes, pero cargados de agresividad y sin ninguna intención de aparentar. En cuanto la cámara empezó a grabar, también lo hizo la tensión. No eran criminales contando pecados del pasado. Estaban activos, armados, furiosos, peligrosos. Uno de ellos se inclinó lentamente hacia Kemp. La mirada no era para la cámara, era para él, una advertencia. Habló sobre la cruz tatuada en su cara, no como arte, sino como registro. Un historial de asesinato. Dijo que la marca no era para verse bien. Era un mensaje para quien se atreviera a cruzarse con él. Ya había matado y no dudaría en hacerlo otra vez. You see this cross right here? This cross means I was a murderer. This cross right here means I wasn't playing. This is not for decoration. Aunque su tono era amable, casi amistoso, cada palabra llevaba un filo helado. Hablaban con rapidez, crudos, emocionales, sin filtros.
Kemp preguntó por qué la ciudad era tan violenta. La respuesta fue inmediata. Porque a nadie le importa. No hay empleos, los antecedentes no se perdonan y las segundas oportunidades no existen. Uno de ellos lo resumió así. Si no le das una forma legal de sobrevivir, él tomará lo que necesita, no con una solicitud, sino con un arma. Incluso insinuó que podría asaltar al entrevistador allí mismo, si quisiera. And where do you go to take what you want? Go anywhere. You can go down at any time. You can go down right now. Sus palabras llevaban un tono amenazante. No directo hacia Kemp, pero latente. Uno de ellos señaló su arma con un gesto casual. Dijo que llevarla lo hacía sentir vivo, incluso emocionado. Hablaba de ella como alguien hablaría de su auto o su reloj favorito. Era su herramienta, su defensa, su identidad. Entonces soltaron el comentario que lo cambió todo. Uno dijo que las cosas pueden explotar en cualquier momento. Miró a Kemp mientras lo decía. Ese fue el momento en que la línea entre entrevista y confrontación se volvió borrosa. No fue una amenaza directa, pero sí clara. Si se sentían irrespetados, acorralados o simplemente aburridos, no esperarían una excusa. Podría haber una ejecución ahí mismo, y no estaban exagerando. Kemp preguntó qué significaba para ellos portar un arma. Uno, claramente el líder, la sacó sin pensarlo. Una pistola 9 mm sostenida con descuido, como si fuera un juguete. La movía con despreocupación, incluso la apuntó brevemente hacia Kemp mientras hablaba. Presumió lo fácil que era conseguir armas. La llamó una desechable. Eso significaba que se usaba una vez y luego se tiraba, para que la policía no pudiera rastrearla. Getting a penny or something. And that gun could have actually been used before by somebody else. It's a throwaway. Hit him up and throw it away. Kemp mantuvo la calma, pero se notaba que percibía el cambio en el ambiente. Los pandilleros lanzaban miradas, a las cámaras, a Kemp, a la calle. Uno incluso bromeó con hacer justicia en la calle. Para quien no lo sepa, eso significa resolver disputas a tiros, una balacera pública, contra quien sea, incluso la policía. Dijeron que no le temían a la ley. En realidad no esperaban nada de ella. Veían a los policías no solo como enemigos, sino como corruptos e inútiles. Uno comentó que ya había estado en prisión, y una vez entras en el sistema quedas marcado de por vida, sin trabajo, sin perdón, sin esperanza. Para entender cómo se llegó a eso, hay que volver al huracán Katrina en 2005. La tormenta arrasó con Nueva Orleans, pero la verdadera tragedia vino después. Comunidades enteras fueron abandonadas. La ayuda federal fue lenta. La corrupción era desenfrenada. Las calles se inundaron y jamás se drenaron del todo. Las casas no se reconstruyeron. Las vidas no se recuperaron. Uno de los hombres contó que nadó entre aguas sucias buscando medicinas, no para ayudar a otros, sino para drogarse y escapar del síndrome de abstinencia. Su honestidad era brutal. No tenía ilusiones sobre su vida. Para él, Katrina no fue solo un desastre natural. Fue la prueba de que el gobierno no se preocupa. Stop tapping me, cuz. Son, what's up? I know, bro. I want to stop tapping me. They gonna see this real energy. You be with me all the time. Marzo de 2024. Durante una grabación del podcast No Jumper, Brick Baby, afiliado a la infame pandilla Rolling 60s Neighborhood Crips, entró al estudio y lanzó una bomba verbal que encendería uno de los momentos más explosivos en la historia del programa. Desde que tomó el micrófono, quedó claro que Brick no venía a promocionar música. Llegó cargado de furia. Acusó a los presentadores del podcast de alimentar tensiones entre pandillas solo por vistas. Desató una diatriba feroz, presumiendo su conexión con los 60s, lanzando amenazas a sus enemigos y dejando una advertencia escalofriante para los miembros de los 40s Neighborhood Crips. No solo defendía a su grupo, estaba desafiando a cualquiera a cruzar la línea. Pero esto no era un arrebato al azar. Era el clímax de semanas de guerra digital. To right here, right now, like y'all pulled up the last time. Pull up on the dead homies, pull up. On 6-0, because ain't no 40s coming to the 60s pushing no issues. Brick llevaba tiempo en una amarga pelea por redes sociales con un influencer asociado a los 40s Crips, una pandilla enemiga de los Rolling 60s desde hace décadas. Lo que comenzó como bravuconadas en internet terminó en un enfrentamiento cara a cara, y No Jumper fue el escenario donde todo estalló. From now on, keep on running content on my name, I'm putting Kill Squad in the street.
Las acusaciones de Brick hacia el podcast no fueron sutiles. Señaló directamente a los presentadores, diciendo que jugaban con fuego desde la comodidad de sus cámaras. Entonces vino el momento clave. Uno de los coanfitriones intentó calmar el ambiente con una palmada amistosa en el hombro de Brick, un gesto inocente que salió mal. Brick, ya tenso, se volvió contra él. El ambiente se electrificó. Stop tapping me, cuz, about that shit. I know, bro. I want to stop tapping me. They gonna see this real energy. You be with me all the time. Durante esa misma aparición, Brick Baby hizo comentarios crípticos que muchos interpretaron como referencias al asesinato sin resolver de Lil Pub, un cercano colaborador del rapero Quando Rondo. Avancemos a octubre de 2024. Lil Durk es arrestado en conexión con ese crimen. Los fiscales federales lo acusan de orquestar un asesinato por encargo que llevó a la muerte de Lil Pub. El mundo del hip hop quedó en shock, pero casi de inmediato, las miradas regresaron a Brick Baby. Era posible que su arrebato en el programa hubiese revelado detalles de la guerra de pandillas en curso. It's a lot. Come on, J-Man. Bro. Folks. Come on, G. Come on, folks. Now that's too far, J-Man. We gonna start with this too far, J-Man, folks. Noviembre de 2023. FIB Mane, conocido tanto por su estilo provocador de entrevistar como por sus conexiones con pandillas, se sentó con el rapero FBG Buta, un viejo conocido y afiliado a las calles del South Side. Lo que debía ser una charla sobre la vida y la supervivencia en Chicago, rápidamente se convirtió en una confrontación pública que muchos describen hoy como un juicio callejero en vivo. Jada Maine se ha ganado una reputación como agitador, cruzando a menudo la línea entre diálogo honesto y provocación intencional. Pero en esta entrevista, esa línea se cruzó de verdad. A mitad de una discusión sobre la lealtad en la calle, J. Mane cambió abruptamente el tono y apuntó directamente a un rumor que había perseguido a Buta durante años: su supuesta traición a Lil J, otro personaje muy conocido en la escena drill de Chicago. La acusación: ser un soplón. Una palabra tan peligrosa en la cultura de pandillas que hasta mencionarla puede costar la vida. Another thing for your red. Boy, what? Come on, folks. Stop playing with me, folks. Buta ya había negado esas acusaciones antes. Pero esta vez, la confrontación fue más allá de las palabras. Con una teatralidad calculada, J. Maine sacó de su bolso una trampa para ratones y la puso sobre la mesa entre ellos. Para quien no esté familiarizado con el simbolismo callejero, el mensaje no podía ser más claro. La trampa era una metáfora, acusando a Buta de ser una rata, es decir, un informante. This a mousetrap. Man, I don't know nothing about that shit. Shorty, my Lil J told me you was a rat, bro. Before you touch that, talk about this fucking folks. Oh, Tuga, you making me mad, brother. I love you, folks. I'm trying to show you love on camera, folks. El rostro de Buta cambió al instante. Lo que era una conversación se volvió un enfrentamiento, y no había terminado. Mientras Buta trataba de defenderse, negando los rumores y exigiendo respeto, K. Maine fue más allá. Sacó una porción de queso, el remate visual del insulto. La ofensa era directa, clara y para muchos imperdonable. En el código de la calle, ser llamado rata es la peor deshonra posible. Te quita credibilidad, seguridad y posición dentro de tu grupo. Buta, claramente furioso, se levantó. Su lenguaje corporal era una advertencia. No iba a tolerar esa falta de respeto. La tensión en la sala era como un cable pelado. El ataque verbal estaba a punto de volverse físico. Lo que evitó que la entrevista terminara en crimen fue la presencia de las cámaras. Y quizá también el pasado compartido entre ambos, las calles, las luchas y en algún momento la confianza. All this shit what Lil J said, bro. Man, you stay talking about this Geechee man for what you trying to give him some money for? I'm saying he's trying to stop my money. I'm not finna keep talking about this and what this is. Se dice que Buta alcanzó a buscar un arma, pero se detuvo. Tal vez recordó que Mane era su amigo. Tal vez consideró las consecuencias de matar a alguien en cámara. Sea como sea, dio media vuelta y salió furioso, dejando a Jake Maine visiblemente alterado, pero ileso. Curiosamente, esta no sería la última vez que escucharíamos sobre la vida de pandillas de Buta. 6 de septiembre de 2024, en Hinsdale, Illinois, Buta fue arrestado tras una persecución dramática que comenzó cuando la policía intentó detener un Jeep Patriot por infracciones menores, luces apagadas y mal uso del carril. En vez de detenerse, Buta aceleró, iniciando una persecución que terminó en un choque. Luego huyó a pie, arrojando una pistola calibre .380 cargada durante la fuga. Cuando fue capturado, también llevaba una pistola Springfield XD-40,
que era ilegal para alguien con antecedentes penales. La persecución ocurrió cerca de escuelas primarias, lo que generó preocupación pública. Los fiscales del condado de DuPage no suavizaron sus palabras. Lo etiquetaron como un criminal habitual armado, una figura legal en Illinois que aplica a reincidentes con armas de fuego. Un cargo que conlleva entre 6 y 30 años de prisión. Y aquí es donde todo se conecta. Según los informes judiciales, la entrevista viral con FIBJ Mane fue mencionada en el juicio. El juez hizo referencia directa al altercado, cuestionando si la conducta volátil de Buta en el video reflejaba un riesgo mayor de comportamiento violento. De pronto, el espectáculo en línea ya no era solo entretenimiento, era evidencia. Do you want to go down to this interview? Do you want to go down, yes or no? Septiembre de 2023. Babeilos, una figura polémica en la escena del hip hop, fue noticia tras un incidente explosivo durante una entrevista. Conocido por moverse en los bordes más extremos de la industria musical y con supuestos vínculos con pandillas, Babeilos impactó a la audiencia cuando sacó un arma y dejó claro que las cosas se pondrían serias. En 2020, Babeilos empezó a ganar atención poco después de que los Island Boys se hicieran virales con su canción I'm an Island Boy. Su estrecha amistad con los gemelos le valió el apodo de El Cuarto Island Boy entre los fans. Durante varios años, Babeilos estuvo muy presente en su círculo. Incluso participó en una pelea pública en Hawái que fue noticia cuando le robaron la cadena a los Island Boys. La pelea aumentó la fama del grupo por la controversia, atrayendo mucha atención en línea. Sin embargo, una entrevista reciente con el rapero Lil Rico reveló que Babeilos ya no quería estar asociado con los Island Boys. La mayor controversia de los Island Boys fue un video que ellos mismos compartieron en el que se besaban intensamente. Fue un momento más vergonzoso que su música o su estilo excéntrico. Incluso ellos, que parecían inmunes al bochorno, desearon no haber subido nunca ese video. Lil Rico no iba a dejar pasar eso. Lo sacó a colación durante la entrevista, pero la respuesta que recibió fue una completa sorpresa. Primero, Lil Rico hizo preguntas normales para relajar a Babeilos. Hablaron sobre ser padre y tratar de llevar una vida más responsable. How you feel about being a father? Make you don't even want to be in the streets no more, make you just want to focus on winning. Su respuesta sonó sincera. Parecía un pandillero intentando cambiar por el bien de su hijo recién nacido. Pero para sorpresa de todos, era solo una fachada. Babeilos no estaba listo para cambiar y lo demostraría enseguida. La entrevista dio un giro tenso cuando el presentador presionó a Babeilos sobre el video viral con los Island Boys, insinuando que quizá había visto comportamientos extraños durante su amistad. La pregunta pareció tocar una fibra muy sensible. So, Babeilos, I gotta ask you, bro, like, this is, everybody wants to know, did you see the Island Boys kiss? Bruh, stop mentioning them dudes for real, bro, like. En vez de ignorarlo, Rico insistió. No, I'm just saying, though, like, did you see them do something together? No, fam. Fam, they weren't gay when I was around, fam. Mientras seguía presionando, Babeilos sacó un arma, la apuntó brevemente y lanzó una advertencia escalofriante. But like, this interview ain't about that. Like, it could go down in this interview, bro. Like, do you want to go down in this interview? Lil Rico se congeló en su silla cuando Babeilos amartilló el arma y le preguntó si quería sentir el calor. Durante unos segundos eternos, Rico no pudo responder. Debió darse cuenta lo cerca que estuvo de recibir un disparo, pero Lil Rico logró reunir valor y continuó la entrevista como si nada hubiera pasado. La historia de Babeilos está profundamente ligada al mundo de las pandillas y su música está impregnada de esa cultura. Aunque nunca ha confirmado afiliaciones específicas, personas cercanas y sus controversias pasadas apuntan a vínculos con grupos influyentes en la escena urbana. En sus videoclips, era común ver armas automáticas y grupos callejeros acompañándolo. No ocultaba su afinidad con la vida de pandillero. No era alguien a quien un entrevistador quisiera provocar, como lo hizo Rico. Sus primeros años estuvieron marcados por problemas legales, los cuales menciona en sus letras, presentándose como un sobreviviente de ese mundo. Sin embargo, incidentes como este reavivan el debate sobre la delgada línea entre el personaje artístico y el peligro real dentro de la cultura hip hop. Este acto tan chocante deja muchas preguntas sobre el estado mental de Babeilos y la presión de mantener una imagen en un género que muchas veces glorifica la agresión.
También es posible que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia, ya que estuvo fumando algo sospechoso y parecía drogado durante toda la entrevista.